Ahora vamos a ver otro método para hacer análisis cinemático y animaciones de mecanismos planos usando el software Wolfram Mathematica. Para este método vamos a usar 6 matrices de transformación, 3 matrices de rotación alrededor de los ejes X, Y y Z y 3 matrices de traslación sobre los ejes X, Y y Z. Vamos a ver un ejemplo primeramente muy sencillo para ver cómo operan estas matrices de transformación. Supongamos que tenemos una manivela en un eje de coordenadas donde el eje horizontal va a ser el eje X, el eje vertical va a ser el eje Z y el eje que entra hacia el pizarrón va a ser el eje Y. Entonces en el punto de origen va a estar anclado un extremo de una manivela. Y el movimiento que voy a querer representar en matemática va a ser un movimiento de rotación. Primero supongamos que hacemos una rotación de 30 grados para una manivela. Para representar esto en matemática podemos usar la función tubo o tuf, que nos pide dos argumentos, el punto de origen, o sea, nos pide los dos extremos del tubo, en este caso es el origen, y vamos a decir el punto A, y nos pide el radio del tubo. El origen pues es fácil, va a ser x0, y0, z0. El que nos va a costar algo más de trabajo va a ser el punto A. Para este caso lo podemos obtener con una matriz de rotación sobre el eje Y por un ángulo negativo de 30 grados. ¿Por qué negativo? Porque si aplicamos la regla de la mano derecha y nuestros dedos simulan el sentido de giro, que es un sentido antihorario, nuestro pulgar va a apuntar hacia afuera del pizarrón y esa es la dirección Y negativa, porque hacia adentro del pizarrón es la dirección Y positiva. Luego, suponiendo que es un eje de coordenadas móvil, vamos a suponer que sean mis dedos, donde el pulgar es el eje Z, el índice es el eje Y mi dedo medio que apunta hacia el pizarrón es es el eje y mi índice es el eje X. Si lo hago coincidente con el sistema de coordenadas de referencia fijo que no se mueve, lo primero que tengo que hacer es una rotación sobre el eje Y de 30 grados para que el eje X móvil quede alineado con el eslabón OA. Y después me tengo que trasladar sobre este nuevo eje X una longitud OA. Vamos a decir que esa longitud sea igual a 5 centímetros o 5 pulgadas. Entonces me desplazo esa longitud y eso en matemática lo represento como con una matriz de traslación sobre el eje X por 5 unidades. Estas matrices se multiplican y ese producto nos va a dar una matriz de 4 por 4 en donde los primeros 3 elementos de la última columna nos van a dar las coordenadas del punto A. Entonces, si continuamos llenando esta matriz, vamos a obtener, el primer elemento es un valor, vamos a decir A11, el segundo es A12, el tercero es A13, y el cuarto elemento va a ser la coordenada X, que va a ser igual a 5 coseno de 30. Luego la segunda fila va a ser A21, A22, A32 y el cuarto elemento va a ser 0 porque en el eje Y nuestra manivela no tuvo ningún desplazamiento. Para la tercera fila A31, A32, A33 y el cuarto elemento va a ser la coordenada Z, va a ser igual a 5 seno de 30.
Y la última fila pues va a ser A41, A42, A43 y este último elemento siempre va a ser 1. Luego para extraer esta columna podemos multiplicar esta matriz, vamos a decir que va a ser igual a la matriz A. Podemos multiplicar esa matriz A por un vector columna de 4 filas, donde las 3 primeras filas son 0 y la última fila es 1. De modo que al multiplicar A por n, obtenemos un nuevo vector columna con las coordenadas del punto A, que van a ser 5 coseno de 30, 0, 5 seno de 30 y 1. Y por último, podemos usar una función auxiliar, vamos a decir que sea T3D, que llame, digamos que este producto va a ser un nuevo vector D. Entonces nuestra función 3D va a llamar a los primeros 3 elementos de este vector columna. Vamos, B1, B2 y B3. Entonces, de esta manera, multiplicando esta matriz de rotación por esta matriz de traslación, después por este vector columna y aplicando la función auxiliar, vamos a obtener las coordenadas del punto A. Y eso nos va a permitir simular o representar esta manivela en matemática también con el comando show. Pues vamos a hacerlo, vamos a pasar al software para que puedan pues ver la demostración de esto que estamos diciendo. Y regresamos. Aquí en el software ya tengo precargadas las matrices de transformación, 3 para traslación y 3 para rotación, el vector columna n y la función auxiliar T3D, y una representación de rotar 30 grados y luego trasladarse 5 unidades. Vamos a correr las funciones y luego el producto de matrices. Y después vamos a multiplicar por el vector n y la función y aplicar la función auxiliar. Esto, como les decía, nos da las coordenadas del punto A. Y si queremos una representación gráfica de esta manivela, lo podemos lograr con el comando show. Y luego, si queremos ver una representación de la rotación de este eslabón, podemos usar el comando animate. Y listo. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo más complejo y para eso vamos a regresar al pizarrón. Vamos a hacer un ejemplo de un análisis cinemático de un mecanismo plano. Para eso ya tengo aquí en el pizarrón un esquema de un mecanismo. Es un mecanismo que encontré en la plataforma X, antes Twitter. Es un tweet de un japonés, se me hizo ideal para mostrar esta metodología usando las matrices de transformación. Ok, entonces como les decía, vamos a partir con un sistema de coordenadas móvil, como el que tengo aquí. Lo vamos a alinear con el origen, con el sistema de coordenadas de referencia eh, anclado al origen. Y, okay, y luego tenemos que, con este sistema de eje de coordenadas, tenemos que describir un lazo cerrado que siga la geometría o la forma del mecanismo. Aquí el lazo cerrado va a ser el origen O, luego el punto A, después B, luego el punto D y vamos a regresar al origen O. De esa manera vamos a cerrar el lazo. Ok, entonces ubicándonos en el sistema de eje de coordenadas de referencia, lo primero que tenemos que hacer es una rotación positiva. Les recuerdo, vamos en sentido horario. Nuestros dedos describen esa rotación y nuestro pulgar va a apuntar hacia el pizarrón. Como ya hemos quedado, ese es el eje Y positivo. Entonces es una rotación positiva.
Y una vez que nuestro eje X lo hemos alineado con el eslabón L1 o el eslabón que va del origen O al punto A, pues ya nos trasladamos una longitud L1. Y vamos a ir escribiendo esos movimientos. Les decía, primero comenzamos con una rotación en el eje Y de teta grados. Aquí este es teta. Luego una traslación sobre el eje X de L1. L1 es una constante y es igual a 5. Por aquí las voy a ir escribiendo. Ok. Y luego, ya que estamos ahí, hacemos otra rotación para alinear el eje X móvil con la corredera AB. Entonces, aquí esa rotación va a ser igual a un ángulo beta, también positivo. Es una rotación en el eje Y por un ángulo beta. Y luego, ya que el eje X móvil está alineado con la corredera, nos vamos a mover una distancia desconocida X hasta llegar al punto B. Aquí vamos a decir que esta distancia es igual a X. Aquí es la distancia del punto A al punto B. Y es una traslación sobre el eje X. Va a ser igual a la incógnita X. Ok, ya que tenemos nuestro sistema de coordenadas móvil ubicado en el punto B, vamos a hacer otra rotación sobre el eje Y por un ángulo gamma, de modo que el eje X móvil quede alineado con el eslabón L2 o el eslabón que va del punto B al punto D. L2 también es una constante y vamos a decir que es igual a 7.5 centímetros. Bueno, aquí, pues primero estábamos aquí, en esta posición, el eje X alineado con la corredera, y luego hicimos una rotación gamma, que también es positiva, porque el pulgar apunta hacia el pizarrón. Y luego, pues ya me adelanté un poco, aquí nos trasladamos una longitud L2 sobre el eje X móvil. Entonces aquí la rotación sobre el eje Y por un ángulo gamma, y después la traslación sobre el eje X por L2. Este punto significa producto, son multiplicaciones. Ok, y ya que estamos, ya que nuestro eje móvil está en esta posición, pues tenemos que hacer otra rotación para que el eje X quede alineado con la horizontal de O. Y aquí por inspección, este es un ángulo complementario que también va a ser positivo. Va a ser igual a pi menos gamma. Pi, pues en radianes y en grados son 180. 180 menos gamma es el valor de este ángulo. Les decía por inspección, este ángulo es igual a este otro, ¿no? Entonces este es la horizontal, pues vale pi por 180 grados, y si luego le quito gamma, pues ya tengo el valor de este ángulo, que es exactamente igual a este otro. Entonces aquí tenemos una rotación de pi menos gamma. Y ya por último, ya que tenemos el eje X móvil alineado con la longitud que va del punto D a O, pues nos trasladamos sobre el eje X móvil una longitud constante de 7.5 unidades. Aquí vamos a decir que la longitud de O es igual a 7.5 unidades. Y listo, regresamos al origen. Esto, para representarlo matemáticamente, pues igualamos toda la descripción de la trayectoria que hicimos a una matriz unitaria
de 4 por 4. ¿Por qué una matriz unitaria? Pues porque las coordenadas del origen pues, van a ser 0, 0, 0. O sea, x0, y0, z0. Y bueno, creo que ya estamos listos para pasar al código, a programar en Wolfram Mathematica. Vamos a mi parte favorita, que es la de tirar líneas de código para poder visualizar el movimiento del mecanismo, para poder generar la animación del mecanismo plano o espacial. Aquí, como pueden ver, pues ya tengo precargado el código en este notebook o cuaderno de matemática para ahorrar algo de tiempo. Y quisiera hacer un breve paréntesis para agradecer al doctor Francisco Cuenca de la Universidad Nacional Autónoma de México que me introdujo a este tema de animaciones de mecanismos usando Wolfram Mathematica. Muchas gracias, doctor. Y pues también agradecer a todos los profes eh, que he tenido. Y bueno, pues aquí ya tenemos las matrices de transformación. Ya habíamos hablado de ellas. También de estas funciones secundarias, tanto el vector columna como la función T3D para extraer las coordenadas de los puntos de interés. Aquí pues tengo un esquema del mecanismo plano que estamos estudiando con los parámetros. Por ejemplo, el eslabón L1 pues mide 5 unidades, pueden ser centímetros o pulgadas. El eslabón L2 mide 7.5 y la distancia de los puntos de anclaje O y D mide también 7.5. Ok, después pasamos a la definición de las transformaciones geométricas T1 y T2 para después llegar al cálculo de posiciones y función objetivo. Em, Aquí pos1 es la posición que resulta de combinar las transformaciones T1 y T2. Y la ecuación pos2 es la matriz identidad que representa el punto de origen. Esto, al igualar pos1 con pos2, pues establecemos una, em, ¿cómo decirlo? Un constraint, una restricción geométrica. O sea, estamos igualando, estamos diciendo que el lazo cerrado que empezó en el origen, pues termine en ese punto, ¿no? Después utilizamos una función objetivo que sirve para calcular el error cuadrático total y al minimizar esta función objetivo, pues vamos a garantizar que el mecanismo no se desarme durante el movimiento. Después pasamos a la optimización inicial utilizando el comando find_minimum. Aquí sí voy a dar más detalles. Esta es la configuración inicial del mecanismo, que es cuando el ángulo de entrada θ vale 0 grados y en ese instante inicial de tiempo el ángulo beta tiene un valor de 180 grados o pi radianes, como se puede ver en el esquema. Y la longitud o el desplazamiento x vale 20 unidades porque es igual a la suma de la longitud OA o del eslabón L1 más la distancia que hay del punto O al punto D, que es 7.5, más la distancia del segundo eslabón de la segunda manivela eh, que hay entre el punto B y el punto D, que también es 7.5, entonces la suma es 7.5 más 7.5, 15 más 5, 20. Y por último, el ángulo gamma, pues como pueden ver, las manivelas o bielas CB y BD pues están completamente horizontales, por lo que forman un ángulo de 180 grados. Entonces, con estos valores iniciales, pues podemos alimentar al comando find_minimum para que nos agregue una solución inicial que posteriormente vamos a usar
en una combinación del comando do con el comando find minimum para obtener la solución de las 360 posiciones que corresponden a cada uno de los 360 grados, ¿no? Yendo de un grado en un grado, en incrementos de un grado. Pues aquí también les dejo unas notas para entender mejor el código. En la descripción del video les voy a dejar un enlace para que puedan descargarlo y puedan estudiarlo, analizarlo con mayor detalle. Bueno, pues ya que tenemos la solución almacenada en Solpost para las 360 posiciones del mecanismo, pues podemos usarlas para animarlo. Aquí vamos a ir llamando con el comando animate para cada una de las 360 soluciones. Vamos a ir llamando em, esa información para calcular las posiciones de los puntos A, de los puntos B, C y D. Con esos puntos y utilizando el comando de tubo o tube, asignando también colores, efectos de acabado y el espesor de los tubos o el radio de los tubos, pues vamos a poder representar los componentes gráficos. Y implementando el comando show, pues vamos a visualizar cómo quedaría el movimiento del mecanismo. Aquí voy a eliminar todas las salidas de las celdas. Voy a limpiar el kernel. Es digamos como limpiar la memoria, ¿no? Listo. Y ahora voy a evaluar todo el cuaderno. Y le doy play a la animación. Y ya podemos ver el movimiento del mecanismo. Pues igual los invito a explorar el código, pueden cambiarle colores, apariencia, aquí digamos el acabado con este comando de especularidad. Pueden también cambiar las dimensiones de los eslabones, eh, pueden cambiar la visualización, por ejemplo aquí en vez de ver la vista frontal, pueden ver la vista isométrica u ortográfica, que es como verlo en perspectiva. Ahí está. Bueno, pues gracias si ya llegaron hasta aquí por ver el video. También agradecerles por su flexibilidad o entendimiento. No soy un creador de contenido dedicado de tiempo completo. Aquí la idea es pues transmitir este conocimiento, eh, dejar de consejos si lo quieren tomar, sobre todo si son estudiantes, evitar pensar esto de que para qué estudio álgebra, para qué estudio cálculo diferencial, matemáticas, física, etcétera, si eso nunca lo voy a aplicar en la vida. Creo que ese pensamiento no es productivo. Esto que estamos viendo en este video pues es un contraejemplo a esta mentalidad. Eh, Aquí estamos demostrando pues que toda esa ciencia sí puede tener una aplicación. Y pues listo. Gracias. Hasta luego.